Lucía es una cuenta de WhatsApp creada por inteligencia artificial y le hemos preguntado si le apetecía echarnos una mano con el programa de hoy. La verdad, le hemos visto que sí le apetecía. Pero más allá del bot, hemos querido adentrarnos en este campo de la inteligencia artificial que puede llegar a desbordar y a ser desconcertante por las implicaciones éticas, sobre todo, que esta tecnología conlleva, tanto que la propia Unión Europea ya ultima una ley para regular su uso y lo hace, en principio, desde una evaluación de los riesgos que ello implica. Aquí en Navarra se acaba de crear un centro de investigación de inteligencia artificial, eso ya dice mucho, pero es que las universidades, tanto las universidades como el mundo de la empresa, ya llevan tiempo con los sensores ajustados para detectar movimientos o razonamientos inteligentes salidos de las máquinas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Dilema de hoy miércoles, donde vamos a abordar esta cuestión, la inteligencia artificial, de la que se habla mucho, pero me da la sensación que conocemos todavía poco, al menos el común de los mortales. Comenzamos. Así que lo que queremos hacer es abundar un poquito más en esta tecnología, la inteligencia artificial, con 4 personas que sí saben de lo que se está hablando. Gorka García es gerente del Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, lo he dicho bien, del NAIR Center, que se presentó precisamente en marzo en sede del Gobierno. ¿Qué tal, Gorka? ¿Cómo estás? Eso es, buenas noches, Ricardo. Gracias por la invitación y encantado de estar aquí compartiendo mesa con mis compañeros. Ha sido un verdadero placer tenerte, como también a Humberto Bustince, que es catedrático de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad Pública. ¿Qué tal, Humberto? ¿Cómo estás? Buenas noches, sí, gracias también por la invitación. Ahora voy a recordar una cosa que me acabas de decir hace unos instantes que me ha inquietado bastante, ¿eh? Ahora lo vemos. Jesús López Fidalgo es director del Instituto de Ciencia de los Datos e Inteligencia Artificial de la Universidad de Navarra. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Buenas noches, pues muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí con vosotros. El placer es nuestro. Y Miguel Ángel Llorente es cofundador y CEO de Industrial Augmented Reality. Eso es. ¿Qué tal? ¿Lo he dicho bien o no? Lo has dicho bien, muy bien. Bien. Sí, sí. Pues encantado de estar aquí, muy agradecido y entusiasmado por compartir una charla interesante sobre ella. Muy bien. Humberto, lo dicho, hace un momento decía, bueno, la figura de un presentador de televisión ya puede ser perfectamente sustituida por una inteligencia artificial, así que yo me retiro directamente y le doy al botón. Sí, sí. Pero eso es así, ¿no? Sí, sí, ya estamos... Bueno, sí que me gustaría decir 2 cosas muy Sí. pocas. Primero, la definición de inteligencia artificial, la comúnmente aceptada, es ciencia, por eso lo de centro científico de investigación, que trata de hacer máquinas tales que esas máquinas hagan cosas que si las hiciera una persona, diríamos que esa persona es inteligente. Claro. Hay una evolución muy fuerte desde lo que es la débil, la débil es la que hemos estudiado hasta ahora y la que estamos haciendo, la generativa, que es la que genera contenidos, que es la etapa que estamos viviendo, y la que viene luego es la generalista, que es la que nos va a reemplazar a todos, pero eso es todo utopía. Hay cantidad de autores que dicen que no. Bueno, pues eso me consuela en cualquier caso, pero bueno, yo siempre he dicho una cosa, es decir, cuando nos reemplacen, en este caso, claro, el ser humano tiene que seguir viviendo. Si nos reemplazan para trabajar, ¿quién nos va a pagar? Gorka, por ejemplo. Bueno, a ver, sobre esto hay mucho debate, ¿no? Sí que tenemos que tener en cuenta que tenemos que considerar a nivel demográfico hacia dónde nos dirigimos. Quiero decir, bueno, ahora mismo pues puede haber compensaciones, ¿no? De flujos migratorios de un lado a otro del planeta, pero no nos olvidemos que el día de mañana, a partir de 2050, se estima que la población mundial va a caer, ¿no? Es decir, el escenario en el que vivimos ahora, en el cual estamos acostumbrados a que para todos los servicios haya un ser humano detrás, pues igual es algo que tenemos que ir cambiando, ¿no? Entonces, pues bueno, el modelo económico se irá adaptando a esa realidad, pero tenemos que ser muy conscientes de eso, de que quizás no va a haber profesionales para poder dar servicios tal y como estamos percibiéndolos a día de hoy. ¿Cómo debemos mirar algo que no controlamos? ¿Con tranquilidad o es que realmente la inteligencia artificial todavía está controlada o está controlada? Bueno, hay muchas cosas que no controlamos desde hace muchos años, ¿no? No sé, un ejemplo así un poco burdo, ¿no? Pues una excavadora es un invento fabuloso, pero de vez en cuando atropella a alguien, ¿no? Porque pues, no han funcionado los sensores como debían funcionar o lo que sea.
La energía nuclear, pues ahí está, desde hace muchísimos años, es una cosa muy buena, pero al mismo tiempo pues también tiene sus peligros y sus riesgos, ¿no? Entonces, esto pues tiene también sus riesgos, tiene sus problemas éticos, Sí. sus problemas también humanos, digamos, de la vivencia humana diaria, y yo lo afrontaría esto con una cierta tranquilidad. Tranquilidad que no quiere decir parsimonia, pero sí tranquilidad, pues nos tenemos que sentar los científicos por una parte, no solo los especialistas en inteligencia artificial, sino también esas personas que están trabajando más en cuestiones éticas o legales, y bueno, y hacer las cosas con tranquilidad, sin atropellos, sin caer en la ciencia ficción, ¿no? No, pero ahí está también, porque el imaginario popular también es tan amplio que también es incontrolable muchas veces, Miguel Ángel. Y esto estamos hablando de ya no solamente de presente, sino de futuro, ¿no? En esta etapa. Tú eso ya lo has visto y fundaste tu empresa. Sí, así es. Nosotros al final, para nosotros la inteligencia artificial es algo bueno, que lleva muchos años, que sabíamos que tenía muchísimo potencial y que ahora pues digamos que se ha hecho un poquito más mainstream, ¿no? Que se ha vuelto un poquito más viral o conocido por el público en general, pero es algo que, bueno, que lleva mucho tiempo, se lleva mucho tiempo trabajando con ello, y sí que es cierto que últimamente tiene una revolución pues que, bueno, que a todos nos ha asombrado, sobre todo la velocidad a la que escala. Sí que yo comparto ese sentir de no perdernos un poquito en los fuegos artificiales y saber que sí, no deja de ser más que una herramienta que tiene que estar al servicio de las personas, ¿no? Al final, yo siempre digo que el riesgo de la inteligencia artificial no es la inteligencia artificial, sino son las personas que la utilizan y cómo la utilizan, igual que en cualquier otra herramienta. Bueno, pues veremos enseguida un poco el trabajo que desarrolláis para que veamos también qué aplicaciones tiene en el ámbito de la industria, pero también, como bien decías, Miguel Ángel, una tecnología dirigida por y para las personas, como hacéis en el Centro de Investigación de la Universidad de Navarra. Vamos a ver un poquito, hemos estado allí precisamente para conocer el trabajo. Es complicado abarcarlo todo, pero sí que nos hemos querido centrar en dos aspectos fundamentales, ¿no? Como es el de los textos que analizan el perfil, por ejemplo, de una persona que se puede enfrentar a una entrevista, ¿no? Pues eso lo puede analizar, lo están ya desarrollando, y luego también cómo se es capaz de crear virtualmente un símil de un edificio para hacerlo pues sostenible en cuanto a la energía, a la eficiencia energética que pueda tener ese edificio. En definitiva, un trabajo que ya tiene unas operativas muy prácticas y sobre el que se está pues eso, ya investigando. Visitamos el campus de la Universidad de Navarra, que ha impulsado en los últimos años un laboratorio de investigación sobre la inteligencia artificial al que han llamado DATAI. Es el acrónimo del Instituto de Ciencia de los Datos e Inteligencia Artificial, y hoy nos disponemos a conocer dos de los grandes proyectos sobre los que trabajan. Por eso, antes de comenzar, vamos a tratar de contextualizar, intentando explicar a qué nos referimos cuando hablamos de inteligencia artificial, más allá de toda la vorágine que rodea estas dos palabras en los últimos meses. La inteligencia artificial es como un niño, ¿no? Aprende de lo que se le enseña, lo que pasa es que aprende muy rápido y recuerda casi todo. Y para entrar en materia, analogías aparte, ¿cómo le explicamos al gran público qué es la inteligencia artificial? Son procesos, son operaciones que se hacen, a los que se les introduce una información y obtienen unos resultados. Pues sobre esta base entramos en harina y lo hacemos con el primero de los dos proyectos del DATAI que vamos a conocer. Es la iniciativa HumanEye, nacida de la colaboración entre la UNAV y Aplicaciones Humanas de la Inteligencia Artificial SL, la empresa fundada por Mario. Tratar de predecir palabras o oraciones a partir de contextos de palabras o oraciones anteriores. Pero ¿cuál es el objetivo de esta predicción? A partir de un texto se procesa con nuestros modelos que hemos desarrollado en colaboración con el DATAI y se obtienen competencias socioemocionales de esa persona. Competencias socioemocionales como el grado de introversión de una persona, su amabilidad, responsabilidad o neuroticismo. Conocer su personalidad, al fin y al cabo, a partir de textos escritos por la misma y procesados por los modelos generados por el proyecto gracias a la inteligencia artificial. Pero ¿de dónde salen esos modelos? Son modelos que se entrenan a partir de un corpus bastante grande. O sea, concretamente el que usamos nosotros, que es un modelo conocido como BERT, él aprendió a partir de la Wikipedia. O sea, tú le estás suministrando un gran volumen de información y a partir de ese volumen de información él logra entonces
evolucionar, aprender. Un proyecto que puede generar controversia por la capacidad de analizar a una persona y perfilar su personalidad, pero cuya aplicación parte siempre del conocimiento y el permiso del sujeto y que ya se está utilizando en 12 centros educativos nacionales. Cambiamos de tercio para conocer el proyecto energético del Gemelo Digital, en el que colabora no solo un equipo del DATAI, sino también un equipo de arquitectos y otro de la AIN, la Asociación de la Industria Navarra. Cada equipo crea su modelo en formato digital del edificio sobre el que se trabaja para posteriormente ponerlos en común y tratar de diseñar una estrategia energética. Diseñar estrategias que comprobaremos en ese edificio. Para diseñar esas estrategias, los 3 equipos tenemos que hacer una predicción de lo que va a ocurrir. Entra en juego la inteligencia artificial para crear lo que se llama un modelo calibrado, que es un modelo que sabe predecir lo que va a suceder. Porque una cosa es lo que uno piense sobre el plano, cómo va a funcionar el edificio, y otra cosa luego es la realidad, con factores climáticos, de ocupación, con las cosas que después pasan en el día a día. Diseñar un edificio y conocer su comportamiento energético, todo con un objetivo. La optimización en todo lo que se refiere a eficiencia energética. Compromiso energético, ahorro y optimización. 2 proyectos y un recurso común. 2 aplicaciones de la inteligencia artificial, con impacto en el día a día de todo tipo de ámbitos de la sociedad. Bueno, pues es una pequeña parte, ¿no?, del trabajo que Jesús estáis desarrollando, procesamiento del lenguaje natural y el gemelo digital, como hemos terminado. Claro, estas aplicaciones, más allá de estar desarrollándose en un ámbito académico, tiene ya una funcionalidad muy práctica, ¿no?, que esto se puede echar ya, si no está ya echado ya en el mundo laboral y en el mundo en el que vivimos. Sí, sí, en el primer caso, que lo que hacemos básicamente es sustituir el test clásico de personalidad. Sí. O sea, que no es tan controvertido porque en realidad hace eso mismo, pero a través de un texto de 1000 palabras. Entonces es mucho más rápido, menos invasivo, porque es un test que tiene del orden de 600 preguntas. Entonces se sustituye eso por un simple texto de 1000 libre, de 1000 palabras, y con eso pues se consigue valorar los distintos aspectos de la personalidad. Entonces, eso para los recursos humanos es una herramienta poderosa, ¿no? Fantástica, pues en muchos campos, en concreto en la educación, para detectar las necesidades de los alumnos, de los estudiantes. En el mundo también estamos trabajando con esto, con el Departamento de Justicia, en temas de reinserción de los presos, etcétera. Estamos viendo ahora imágenes, y ahí es donde quería comentaros también. Luego hablaremos también, si te parece, Gorka, del Nail Center, para ver un poco cuáles son los objetivos que perseguís. Pero yo quería centrarme en estas imágenes que estamos viendo ahora, ¿no? Y hemos hablado con Lucía, soy Lucía. Es digamos, un bot, ¿no?, como se dice ahora, que se ha creado para, a través de WhatsApp, de la herramienta de mensajería, pues poderle preguntar cosas y ella te responde, ¿no? Y nosotros le preguntábamos a ver si podía ayudarnos en esto, y la verdad es que le faltó el tiempo para decirnos sí, venga, ¿en qué quieres? Yo tengo que reconocer que cuando lo hice, no es que me asustara, pero eché el freno. Dije, bueno, vamos a echar el freno porque todavía soy un poco novato en estas cuestiones. Humberto, esto no es ChatGPT, pero de alguna manera se le parece. Y vamos a poner algunos ejemplos para que la gente nos entienda, ¿no? Hay uno que se puede ver y leer. Es un joven estudiante que metió el temario de un curso de 12 semanas de inglés en un procesador para hacerlo en el chat GPT. Le dijo, hay que sintetizar ese texto. Llevó a cabo esa síntesis en un procesador en otra herramienta, luego lo puso otra vez en la inteligencia artificial. Oye, y le dijo, tienes que estudiar esto en 3 días y apruebas. No es que aprobara, es que sacó un sobresaliente alto, 94 sobre 100 preguntas acertadas. ¿Eso es hacer trampas o no? No, para nada. No. Para nada. Además, es la base fundamental de lo que has dicho anteriormente, el chat GPT, en particular el chat GPT 4. El único problema que ha sido evaluado por lo que llaman el equipo rojo, y concretamente relativo a lo de los bots, lo que establecen es que tanto el programa BART, que antes se ha mencionado en el vídeo, como estos bots pueden engañar.
Entonces, el peligro es que el caso de cuando están manejando lenguaje natural, muchas veces pueden tomar decisiones que lo hacen conscientemente para engañar, pero es una realidad, ¿eh? O sea, esto es una buenísima herramienta. Estamos en la Comisión Europea del Tratamiento del Dato, o sea, que nosotros como grupo sí que estamos para ver por dónde va a tirar todo esto, y todo está en función de los datos que tú metas y cómo eduques, lo mismo que a un niño. Pero, por ejemplo, hablábamos en la redacción, ¿no? A abordar, y a ver qué pensáis, ¿eh? Gorka, Miguel Ángel, también quiero abrir un poco para que... le metes en el ChatGPT una síntesis también del temario de unas oposiciones y te dice, estúdiate esto, que es lo que va a caer. Claro, pero al final el ChatGPT lo que está haciendo es, bueno, lo que veníamos haciendo antes nosotros. Quiero decir, si teníamos un examen, hacíamos un primer resumen, después hacíamos un esquema, para ir focalizando, digamos, a lo que es más clave, ¿no? Pero no para, tienes para la el visión examen. global, quiero decir, que tú cuando te enfrentas, evidentemente hay cosas que dejas en el tintero a la hora de preparar una oposición o un examen, me da igual. Bueno, puedes perder algo de contexto, efectivamente, pero por el contrario, sí que estás ganando una grandísima productividad. Es decir, puedes prepararte menos tiempo cada cosa, con lo cual puedes abarcar muchísimas más cosas, ¿no? Con lo cual, esa productividad, y yo que soy una persona de gestión, pues es la gran ventaja, ¿no?, que veo en todo esto. Claro. Yo no estoy muy de acuerdo. La última versión, te voy a decir por qué, la última versión del ChatGPT es que con el plugins de PDFs, ¿cómo controla los textos de PDF? Pues es que te compara leyes y te hace análisis que a una persona le costaría muchísimo tiempo hacer. Eso es se bueno. está profundizando, sí, se está. Es que la herramienta en sí no es mala, es todo lo contrario, es buena, depende de las manos en las que se utilice. Claro. Por eso está haciéndose todo el Comité de Ética de Estados Unidos. En Europa está un poco más atrasado y China nada, pero es que es una herramienta que han tenido que modificar debido a que era capaz de intuir la ideología de una persona. Entonces, yo creo que el ChatGPT es una herramienta buenísima para todos, para un estudiante, para un abogado va a ser definitivo, para un arquitecto va a ser definitivo. Bueno, para Miguel Ángel lo están utilizando, ¿no? Eso es. Sin duda. Pero depende, estarás de acuerdo conmigo, que depende de quién esté detrás. Y cómo la uses. Y cómo la uses. Si tú educas, es lo mismo que a un niño. Un niño aprende inglés cuando sabe un vocabulario correcto y una pronunciación, etcétera, etcétera. Si tú educas mal al niño, hablará mal inglés. Siempre. Si a esto lo educas mal, pues hacer un sistema sesgado, que es racista, no racista. Pero depende de quién lo eduque y cómo se utilice. Yo estuve la semana pasada en Barcelona en un congreso especialmente dedicado a educación y tecnología, en el que ChatGPT pues, estaba al orden del día. Los profesores tenían una inquietud importante a la hora de saber si lo que tú has dicho, esto es hacer trampas, ¿no? Yo me acuerdo cuando iba a la escuela y era más pequeño, que había profesores que decían que si lo mirabas en internet no valía, que había que copiarlo de la enciclopedia. Sí. Seguramente lo que haya que reevaluar es la manera de evaluar. Seguramente si esa persona, no lo sé, puede ser que tenga un buen nivel de inglés. Pero es que están cambiando, y es que eso nos cambia los esquemas mentales también, la forma de pensar, no entiendo pero ahí está la revolución y ahí están las oportunidades al final. Se ha prohibido en las escuelas de Nueva York precisamente porque los alumnos malos de repente empezaron a hacer unas traducciones, hay unas redacciones perfectas. Eso, es que ese es el tema, Humberto, es que ese es el tema. Claro, pero entonces ¿es bueno o es malo, no? Jesús, tú que eres académico también. Bueno, es bueno. Es bueno y es una herramienta muy potente. Pero te lo coge el alumno vago, el malo o el que no se esfuerza y te saca un 10. Pero hay que saber preguntarle. Y el alumno bueno, el que sabe preguntarle porque es bueno, porque sabe, porque tiene un cierto conocimiento, porque lo trabaja, pues le va a sacar mucho más partido que el alumno malo. De hecho, se ha creado una nueva profesión, tengo entendido, que es una persona que sabe preguntarle al chatbot. Claro, es que y es una de las más pagadas. Es que ese es el tema, ¿no? Hay que saber hacer las preguntas correctas, ¿no? Que eso de alguna manera, ¿no? También en esta herramienta, hoy leía también de una, que lo hemos comentado antes, de una joven, creo que era estadounidense, americana, vamos, que se estaba planificando un viaje de 2 semanas por Europa, y le ha dado la herramienta, el ChatGPT le ha dado la herramienta para que ese viaje sea lo más barato posible, además un pedazo de viaje, por menos de 1.000 euros. Claro, pues 2 semanas, volando desde...
Pero eso es posible, eso hay que pensar y hay que ponerle también al algoritmo las claves, ¿no? Entiendo yo, ¿no? Y luego, como decís, educarlo, ¿no? Educarlo y tener capacidad crítica para saber que lo que te dice está bien, que no sé, porque tiene lo que se llama, ¿no?, alucinaciones, es decir, que a veces se inventa cosas y además te lo dice con mucha seguridad. ¿Y quién lo educa? Es muy verosímil. Lo educa los usuarios. A ver, en principio depende del ChatGPT 3, 3.5, son los usuarios durante un año. Y hubo una comisión de ética, además, muy seria en Estados Unidos, de 50 personas. Participó un español, hay que decir, el señor Orella de Valencia participó. Y han cortado bastantes cosas para el ChatGPT 4. Pero lo educa el usuario. Y la idea de la empresa es que durante un año tú hagas preguntas de forma más o menos gratis y lo estás, digamos, educando. Sí que es cierto que el primer problema es que para utilizarlo tienes que poner tu número de teléfono, con lo cual estás ubicándote, estás diciendo dónde estás. Ya metiendo el dato. Claro, y un poco lo que comentábamos también antes, ¿quién tiene la sartén por el mango? Es decir, ¿dónde está el factor humano? Es decir, ¿esto se nos puede ir de las manos o no? Yo pienso que no. Estamos en un mismo momento que cuando ocurrió, y perdonad que el peligro 2000, ¿recordáis? El cambio del año 2000, que no es para tanto. O sea, es que no es para tanto. Lo que pasa es que hemos tenido cambios como, por ejemplo, Internet, ¿no? El ordenador. De cuando yo empecé a hacer la tesis doctoral y mis estudios, etcétera, ahora todo eso ha cambiado muchísimo y en milésimas de segundo tengo lo último que se ha hecho en mi despacho. Esto es una nueva herramienta que en todo va a influir. ¿Y supera o creéis que puede superar, Gorka, a herramientas como Google, Internet? O sea, que tienen que estar ya temblando. Sabemos que Microsoft ha invertido en esta herramienta 10.000 millones de dólares para los próximos... El gran problema es la guerra entre Google y Microsoft. Microsoft ha comprado OpenAI y Google quería sacar el sistema gato que hace todo esto, pero se le ha adelantado. O sea, que estamos ahí en una guerra de tecnológicas. Pero Google tiene la ventaja de tener Internet. Entonces, sin embargo, Open Artificial Intelligence no tiene Internet y hay que educarlo, que yo prefiero, no sé qué opinarás tú. Yo prefiero, si esto cae en manos de Google, lo educa la propia la red y eso es mucho más peligroso. En cualquier caso, no conozco ninguna tecnología que facilitando la vida del ser humano no se vaya a adoptar, ¿no? Se va a adoptar seguro. Entonces, a ver, esto es algo que está aquí. Bill Gates ha dicho que es la tecnología, no del futuro, sino ya del presente, y Bill Gates suele acertar bastante, ¿verdad? Pero no nos olvidemos que es una tecnología que viene fundamentalmente para ayudarnos. Evidentemente que puede haber usos perniciosos, como en cualquier tecnología. Pero yo no estoy pensando en volver al fax. Es decir, con el correo electrónico estoy muy a gusto. Pero cuando desaparezca la tecnología, porque ya no hay energía, vamos a ponernos en el futuro, tiraremos del fax o del... Correcto, esa es una vertiente muy interesante porque es una de las grandes peligros que tiene, que es la sostenibilidad de la inteligencia artificial. Quiero decir, el consumo energético ligado a esta tecnología es algo que hay que irlo contando y que tiene mucha importancia, mucha relevancia y que muchas veces no somos conscientes, ¿no? Ahí está la ventaja del cerebro humano. Nosotros queremos copiar el cerebro humano. A ver, nuestros sistemas tienen muchas neuronas, muchos perceptrones y con un gasto eléctrico impresionante. Y el cerebro humano funciona muy bien, mucho mejor que todos esos sistemas y tiene miles de millones. No le des ideas a la inteligencia artificial. No, están en ello, están en ello, o sea, están directamente en eso. Quiero que veáis esta, que ya la habréis visto, pero bueno, para recordarla. Es una portada que sacaba el diario El Mundo con una fotografía muy llamativa. ¿Sabéis de cuál es? Sí. Vamos a verla. Es esta. Salía el líder de Podemos, Pablo Iglesias, con la ministra y además el líder también de la plataforma Sumar, juntos, abrazados, pero ya se pone en la portada que eso está creado mediante la inteligencia artificial. Si no ponen eso, ¿cuántos de nosotros nos lo hubiéramos tragado? O sea, esto es claro, y entonces plantea el debate, ¿no?, sobre el que uno de los grandes debates que conforman la inteligencia artificial. ¿Qué hay de verdad y qué hay de mentira en todo lo que vemos y escuchamos, ¿no? Las fake news, por ejemplo, Sí, es una cuestión clave que, en mi opinión, depende mucho de la formación. Hay que
creo que es muy importante formar a todos, a los niños desde pequeños en estos temas, y no nos olvidemos de las personas mayores que se han visto metidas. Y esto, Jesús, fíjate, estamos hablando de política. ¿En qué medida la inteligencia artificial está ayudando a ganar, entiendo yo, sillones y elecciones, ¿no? Entiendo que esto tiene que ser... A mí me sorprende que sea noticia esa portada, y lo digo sinceramente porque Stalin iba eliminando a sus enemigos de las fotos. Hace ya muchos Y años. estamos hablando del año 1920, o sea, que no es, o 30, o sea, la manipulación se ha hecho con y sin inteligencia artificial. Y sí que estoy totalmente de acuerdo con el tema ético, y eso se tiene que arreglar con planes de estudios, con muchas humanidades dentro de estas titulaciones. No hay otra solución. Pero ahí intervienen los políticos, claro. Hace falta un diálogo cercano entre tecnólogo y la parte más humanista, ética, para que bueno, puedan un poco apoyarse mutuamente, entenderse, saber exactamente dónde están un poco los límites de cada uno y poder construir algo que sea realmente útil y bueno. Cuando decías el tema de la portada, yo ahí lo que más me refleja es la necesidad de espíritu crítico. Nosotros en nuestra empresa, desde que salió prácticamente, hemos fomentado el uso de estas herramientas y nos hemos encontrado que, por ejemplo, ChatGPT para programar y para buscar desarrollo de software es muy útil y aumenta muchísimo la productividad, pero sin embargo aumenta mucho en la gente que ya es senior, que ya sabe lo que hace. En la gente junior, en la gente que está aprendiendo, como no es capaz de discernir si lo que da la IA está bien o está mal, iban a peor, tenían más errores porque copiaban y pegaban y no sabían lo que hacían. O sea, ya había un conocimiento previo. Ahí está el tema, Claro. Tienes que tener un conocimiento previo, una capacidad crítica y entonces lo que hace es ayudarte a ir más deprisa, pero el que tiene que llevar las riendas eres tú, tienes que tener esta capacidad. Y por eso es importante formar a las personas en espíritu crítico. En el congreso que te comentaba, enseñar a los niños o a los adolescentes A que se hagan preguntas. a que se hagan preguntas, a que digan por qué esto tiene sentido o esto igual no es tan cierto como parece, ¿no? Ahí estamos de acuerdo. Sí, totalmente. ¿Puedo contar una pequeña anécdota? Sí, claro, Bueno, Jesús, anécdota ahí estamos. que me sorprendió, ¿no? Doy todos los años una pequeña sesión a alumnos de humanidades y ciencias sociales sobre estos temas. Y para nada pretendía hablar de esto, pero en el resumen que hacen al final me decía una chica, una de las cosas que me he dado cuenta, estamos hablando de una persona de 20 años o 20 y algo años, universitaria, me he dado cuenta de lo vulnerables que somos. Bueno, yo no había hablado directamente de eso y me sorprendió, y quiere decir que efectivamente pues Claro, necesitamos hay un espíritu educar crítico ahí. Sí, absolutamente. Vamos a hacer una pausa, una pequeña pausa. Volvemos en un par de minutos y seguimos abundando en este mundo tan apasionante como pueden ustedes apreciar, pero también a veces inquietante, ¿no? ante los escenarios que brinda. Hasta lo mismo. Bueno, pues aquí seguimos en este dilema que planteamos hoy acerca del uso, el buen uso, entendemos, de la inteligencia artificial y sobre todo el futuro que nos aguarda, ¿no? Con toda esta tecnología y las aplicaciones ya que estamos conociendo. Aquí en Navarra, el Centro de Investigación e Inteligencia Artificial, el NAIR Center, a ver si me lo aprendo ya de una vez, Gorka, lo que pretende, porque es muy reciente, se presentaba el pasado mes de marzo, y lo que pretende de alguna manera es convertir en referencia esta tecnología aquí en Navarra, ¿no? Y sobre todo meterla de una manera muy intrínseca en el ámbito empresarial. Ahí estáis, Humberto, estás tú, Gorka, liderando un poco este proyecto. Cuéntanos. Bueno, pues NAIR Center, como comenta Ricardo, es un centro de investigación, eso debe quedar claro, y trata de rellenar ese hueco existente entre la investigación que se hace en las universidades y pues bueno, las actividades en centros tecnológicos y empresas. Como bien has dicho, se presentó en marzo, esto ha tomado forma de una fundación privada, es la entidad jurídica que está detrás del centro de investigación, y fue constituido el 30 de noviembre del año pasado. De momento no tenemos sede física,
El Sario, ¿no? Es donde se quiere Eso es. lo que es el edificio El del Sario, próximo se quiere habilitar año ahí. está previsto que hacia abril del 24, es decir, dentro de un año aproximadamente, estaremos en la 4ª planta del Sario junto con otras entidades en lo que se denomina ya el Polo de Innovación Digital. Y ahí es donde va a estar ubicado Nair Center. Y ahí eso ya es imparable, eso ya ha despegado. Sí, y además estamos totalmente encantados con 3 líneas básicas y fundamentales. Por eso digo que hablar en plan negativo de la inteligencia artificial es que es absurdo. Y que vamos a utilizar el ChatGPT 4, ya lo estamos utilizando, o sea que no es algo natural. Mira, y sí que me gusta decir, tenemos una línea pionera que nos ha permitido establecer relaciones con CIMA y con Navarra Biomed, que es sobre diseño ad hoc de proteínas, que son en la base desde métodos para cuidar o arreglar el Alzheimer hasta métodos para quitar plásticos de las aguas, o sea, proteínas especiales. Esa es una línea que, va a ser muy importante en colaboración ya con la Universidad de Washington, quiero decirlo. Otra línea que es el cerebro, neurociencia computacional, intentar entender el cerebro, el sistema neurológico, en particular el cerebro computacional para ayudar a personas con Alzheimer o personas que no pueden hablar. Y ya tenemos desarrollos hechos con Essex y el centro de Sydney. Y otra que es inteligencia artificial explicable. Porque inteligencia artificial explicable, sí. Es lo que estamos haciendo. No. Tenemos un sistema que, te voy a decir, o sea, cualquier mecanismo, por ejemplo, de mamografías, se han hecho con más de 100 millones de mamografías de pacientes. Tenemos un sistema que ahora coges una mamografía y te dice, a esta persona hay que operar dentro de 15 días. Y el médico ve la mamografía por él solo y dice, esto es imposible. Pero claro, la experiencia de la máquina es de 100 millones de personas y tiene razón, pero si le dices por qué, no te lo explica. Eso es casi con un 99,9% de precisión. Cuando quieres hacerlo explicable y que te diga por qué, estamos en un 70%. Y una obsesión nuestra es que la inteligencia artificial en ese método, en el sistema sanitario sobre todo, sea explicable. En el industrial ya no me meto. Claro. La explicabilidad que sale a partir de la lógica clásica, difusa, etcétera, y temas de fusión de información. Entonces, esas son las 3 líneas básicas fundamentales. Pues es que es amplísimo el campo que se abre, ¿no? Y además tenemos aquí pues, los cimientos muy buenos aquí en Navarra, precisamente a través de las universidades y todos los centros tecnológicos, además del mundo empresarial, pues para llevarla a quién sabe hasta dónde, ¿no? Esta tecnología. Vamos al ámbito que desarrolláis, Miguel Ángel, en IAR. Si te parece, vamos a ver un poquito lo que estuvimos en las instalaciones, en las oficinas que tenéis aquí en la avenida Sancho Fuerte de Pamplona, para conocer un poquito más en detalle vuestro trabajo. Nos desplazamos hasta la calle Sancho el Fuerte de Pamplona, sede de la empresa navarra IARSoft, para conocer 2 de sus proyectos con aplicaciones de inteligencia artificial. Esta empresa se destaca por sus diseños de sistemas operativos relativos a la gestión de grandes cantidades de datos, especialmente en cuestiones relacionadas con labores industriales. El primero de sus productos, que está a punto de ver la luz, está relacionado precisamente con esta idea y su objetivo es el de poder conversar con una base de datos de manera que se puedan obtener los resultados analíticos deseados de la forma más directa y sencilla posible. Así lo explica Ana Monreal, directora de operaciones de la empresa. Es una forma de intentar obtener un resultado de una base de datos de forma hablada, con un lenguaje natural, de forma muy sencilla. Una herramienta que sintetiza por completo los grandes volúmenes de datos y una tecnología en la que su labor ha sido desarrollar una arquitectura que sí que lo que hacemos es hacerle a ChatGPT que nos interprete esa consulta que queremos hacer. Entonces lo que hacemos es permitir que te traduzca de forma sencilla con esta tecnología a algo que una persona técnica no es capaz muchas veces de poderlo obtener, ¿no? Aparece aquí, por lo tanto, el archiconocido ChatGPT, al que IARSoft ha dado un molde de trabajo concreto para servir a una utilidad específica. En su caso, ha sido desarrollado con fines industriales, pero un proceso como el que ellos han llevado a cabo es aplicable a cualquier tipo de campo, de ámbito, sin ningún problema. Muy distinto es el otro producto que nos presentan, el que nos explica el director general de la empresa, John Navarlaz. Este es un proyecto que lo hacemos en colaboración con una startup especializada en desarrollo de algoritmos para generar modelos 3D. Somos capaces de simplemente con 2 fotografías de una persona, ya sea de la cabeza o del cuerpo entero, podemos generar el modelo 3 dimensiones hiperrealista con texturas y con precisión milimétrica.
Una operación que ahorra el costoso y laborioso trabajo de modelación en 3 dimensiones, manteniendo la exactitud y definición de un modelo en 3D. Es que es casi instantáneo un trabajo que antes suponía mucho esfuerzo. ¿Pero qué tiene que ver la inteligencia artificial con el 3D? Bueno, aquí el potencial es en que simplemente con 2 fotografías de un dispositivo móvil doméstico podemos generar y reconstruir todo el modelo en 3 dimensiones con esa precisión milimétrica. Ahí es donde realmente aprovechamos todo el entrenamiento y la potencia de la inteligencia artificial. Un proceso factible gracias a la inteligencia artificial y cuya aplicación puede ser útil en campos tan variados como la moda, los videojuegos, pero sobre todo una herramienta clave para la anatomía y la medicina. Son 2 proyectos más, 2 distintas aplicaciones más en las que la inteligencia artificial puede hacer por facilitar todo tipo de procesos y trabajos necesarios e incluso habituales de la sociedad moderna. Bueno, pues el trabajo que desarrolláis en IAR, parte de ese trabajo, que a mí una de las cosas que me ha llamado la atención, bueno, son 2, ¿no? El hecho de que te cojan una fotografía con un móvil, te la mandan y de repente, pum, tienes ahí en 3D pues prácticamente tu físico al completo, ¿no? Correcto. Pero sobre todo en el ámbito industrial, el hecho de que, claro, con toda la gran cantidad de datos con la que se trabaja a nivel industrial, claro, sois capaces de traducir eso a términos muy sencillos de entender y muy útiles, muy válidos, igualmente válidos. Sí, el objetivo se trata de hacer accesible, una cosa que hacemos en IAR es siempre intentar buscar hacer la tecnología accesible, ¿no? Y en este caso lo que queremos es, bueno, se da una situación en el mundo industrial y en general en todos los ámbitos, que es que hay muchos datos, cada vez más, pero muchas veces no son accesibles para todo el mundo o para todas las personas que los necesitan, ¿no? Cualquiera que trabaje en una empresa sabrá, bueno, pues que tienen sus informes, listados de ventas, listados de producción, pero tienen los que tiene. Y si quiere más datos, aunque esté en la base de datos, no puede acceder a ellos porque no sabe cómo hacerlo, ¿no? Muchas veces tiene que exportarlos a Excel, pedirlos a IT. Lo que queremos nosotros es que puedas hablar con tu base de datos, que tú le digas, oye, ¿cuál fue el producto que más se vendió en el segundo trimestre? Como si fuera el documentalista tradicional, ¿no? Sí, como si fuese al final una persona que supiese la información y le pudieses preguntar como si fuese tu compañero de trabajo, ¿no? ¿Cuál es lo que más se vendió el año pasado en el 2000 tal, en el segundo trimestre? Y te dice, pues mira, lo que más se vendió es este artículo con tantas unidades. Y tú no has visto una línea de código. Tú lo único que has hecho es preguntarle y te contesta de manera natural. Eso es algo que es muy potente y muy útil a la hora de permitir, pues todo lo que decíamos de criterio humano, de explotar esos datos y de poder sacar información. Bueno, quiero que veáis, que ya la habríais visto, pero bueno, la fotografía del Papa Francisco con una indumentaria. ¿La habéis visto, no? Vamos a verla, esa. ¿Os la creísteis cuando la visteis o no? Gorka, Jesús. Es difícil de creer. Esto es lo que comentábamos antes de coger una fotografía de cualquier lado, ¿no? y te genera ahí un Papa de pasarela, propiamente. Yo la vi ya a posteriori, o sea, es decir, ya sabía que era fake, ¿no? Que no era real. Pero bueno, este tipo de cosas al final son un poco los fuegos artificiales, ¿no? que mencionaba antes Miguel Ángel, ¿no? Estas cosas precisamente nos pueden despistar. Estamos inundados de este tipo de... Vamos a llamarle memes, ¿no? Bueno, no sé, bueno. Pero esto es lo que no nos deja, ¿no? Son las ramas que no nos deja ver realmente el bosque que tenemos delante y la potencialidad, ¿no? Bueno, al final la sociedad que tenemos es la que es y bueno, y se despista con este tipo de cosas. Fíjate, ¿no? pero hay un ejemplo que también lo conocéis, es que estoy poniendo ejemplos que conocéis, que no estoy siendo nada novedoso, pero bueno, llamativo en cualquier caso. Es la de un creativo, un fotógrafo que presentó una fotografía a un premio muy prestigioso, creo que era de Sony, me parece. Vamos a ver esa imagen, y lo ganó, pero tuvo la honradez. Entiendo que también la sensatez de decir, oye, mira, esto está creado con inteligencia, esta fotografía está creada con inteligencia artificial, está que ver. Y ese premio, pues no lo merezco porque no es una fotografía, pues eso, hecha por el ser humano, ¿no? Sino por una inteligencia artificial. Bueno, pues en esto consiste, ¿no? También en la honestidad, Humberto. Es que el tema de la creatividad lleva mucho tiempo detrás de la inteligencia artificial. Una máquina puede ser creativa, pues aquí tenemos el ejemplo clásico, pero volviendo un poco a lo que ha comentado John antes y que estáis haciendo en la empresa, quiero hacer una nota que me parece que es fundamental. Sí. Hay en colaboración con el complejo hospitalario, etcétera, y el doctor Enrique Miranda, hay un proyecto que es radioterapia adaptativa en 3D. Se le coge a una persona que le han detectado un tumor
en un momento determinado ese tumor y cada 3 días se le va haciendo pruebas de cómo evoluciona el tumor. Y dependiendo de la evolución se cambia toda la medicación. Eso en 3 dimensiones es la única forma de hacerlo. Evitar mucha quimio, etc. Entonces no solamente es utilizar para crear una imagen del Papa y ponerlo en unas condiciones determinadas, es que detrás hay un potencial impresionante que se está haciendo aquí, o sea, que no es algo que eso. Entonces, el tema que, volviendo a eso, es creatividad, es un problema que normalmente las personas que se dedican a música, pintura, etcétera, artes y demás, les cuesta trabajo creer en lo que son la creatividad en las máquinas, pero esto es una herramienta, la humanidad digital son herramientas para que ellos la utilicen en su desarrollo artístico. Claro, que es lo que decías, ¿no? Las ramas del árbol que te pueden, de alguna manera, evitan que se vea precisamente el tronco, ¿no? Lo que hay más, o lo que hay más allá. Y no olvidemos que, bueno, al final acabaremos dando a cada cosa su valor, ¿no? Quiero decir, antes todo lo que se hacía era prácticamente artesanal. Luego pasamos a la producción en masa y parecía como que eso tiene otro valor, ¿no? Con lo cual, pues lo que se hace artesanalmente con tus manos y tal, pues está en un rango. La producción en masa está en otro rango. Pues quizás ahora con la irrupción de la inteligencia artificial, aunque lleva muchísimos años, pero evidentemente habrá aplicaciones en las que no necesitamos que tenga pues una base artística o una base de creación determinada, sino que es suficiente con coger una herramienta de estas y utilizarla. Por ejemplo, voy a abrir una cafetería, pues para los murales o para poner una serie de fotos de cafés o de bollería, etcétera, porque tengo que hacer una fotografía al uso, pues igual me puedo basar pues en una herramienta de estas. Sin embargo, habrá otras aplicaciones en las que la creación artística tiene su valor y eso hay que valorarlo. Y después está cómo verificamos que lo que tenemos delante de nosotros ¿es algo artesanal, es algo hecho con los métodos tradicionales o es algo realizado a través de estas nuevas tecnologías? Jesús, ¿qué impacto crees que puede tener la inteligencia artificial en el futuro, en el de nuestros hijos cuando tengan ya nuestras edades? No lo sé. Sí, bueno, es muy difícil predecir el futuro. En 6 meses eso ha cambiado todo. Sí, ha cambiado todo. O sea, desde el 1 de diciembre a hoy, vamos. Sí. Por eso, pero ahora sí. Bueno, es lo que comentaba antes, yo creo que es que hay que fíjate orientar... que pregunta, perdóname que te interrumpa, Sí. pero claro, es que igual ha sido un poco pueril mi pregunta, pero es que claro, es una pregunta razonable, pero sobre una tecnología que en meses hace, o sea, va a una velocidad... Estamos en una revolución ultrasónica. industrial, no cabe duda, en todos los aspectos. Los trabajos que se pueden automatizar se están automatizando ya y en el futuro estarán totalmente automatizados. Necesitaremos gente con mayor formación. O sea, la sobreformación yo creo que será necesaria. Necesitaremos que haya más universitarios, que haya más gente que esté a un nivel más alto para poder seguir desarrollando todo esto y también controlándolo. O sea, que el factor humano al final siempre va a estar ahí, tiene que estar ahí y bueno, pues ya veremos lo que ocurre, ¿no? En el siglo XX toda la ciencia ficción se fue a la colonización del espacio y no hemos ido a colonizar el espacio, sin embargo, no fueron capaces de prever, salvo algunos pocos, pues toda la evolución que ha habido en el mundo de las comunicaciones, con Internet. Un poco hilándolo con todo esto, ¿qué sentido, o sea, entiendo que todo, ¿no? Tiene el tema de la robótica con la inteligencia artificial, absolutamente todo, ¿no? Todo. De hecho, es que nuestros desarrollos del cerebro computacional para ayudar a las personas están directamente relacionados con el desarrollo del robot. ¿Y la realidad virtual o aumentada, lo mismo? Fundamental, Bueno, pues hemos estado en la universidad pública precisamente para tratar de entender un poco estas sinergias que están ayudando a desarrollos como, por ejemplo, el de meterte en el cuerpo humano virtualmente con un grado de exactitud máximo o... quién sabe, si tiene aspiraciones aeronáuticas, pues irse a una estación espacial internacional, por ejemplo. Vamos a verlo. Gracias a este aula podemos conocer lugares insólitos como la Estación Espacial Internacional
o meternos en el cuerpo humano y realizar una cirugía a través de la realidad virtual. Gracias a estas gafas nos podemos sumergir en entornos que jamás pensaríamos que íbamos a conocer. Poder simular una cirugía o colocar una vía, por ejemplo, en enfermería. Son algunas de las aplicaciones que presenta este sistema. A través de la realidad virtual, los estudiantes pueden experimentar en primera persona conceptos que han estudiado en el aula. Utilizar la realidad virtual como soporte a su proceso de aprendizaje. Aquí estamos viendo el interior de un corazón durante una lección didáctica y aquí una estación espacial. Incluso podemos entrar en una nave e interactuar con los objetos. Sumergirse dentro de un mundo virtual simulado y llegar a lugares donde en un aula tradicional pues no podemos llegar. Una sinergia que se consigue delimitando el espacio de cada participante a través de estos círculos de colores. Moverse libremente, ¿no? Sin riesgo a chocarse, tener un espacio amplio. Esta tecnología puede complementarse con otros elementos como la inteligencia artificial. Sus animaciones son mucho más naturales, su capacidad de diálogo es mucho más natural, entonces desde luego son dos tecnologías complementarias e indudablemente la inteligencia artificial mejora muchos procesos. Los docentes insisten en que de momento estos avances no sustituyen en muchos ámbitos a la enseñanza tradicional. Bueno, Humberto, que no te estoy descubriendo nada en este programa. ¿Sabes qué ocurre? Es que trabajo con ellas. Entonces, es que, a ver, el 7 de este mes de abril, la Universidad de Stanford publicó un artículo que es revolucionario y es que han conseguido una realidad, digamos, cibernética virtual donde generan también, no es el metaverso, entidades, 25 personas digitales generadas por ellos. Uno de ellos pintor de arte y otro, digamos, marchante de arte. Y por primera vez en la historia entre ellos interaccionan dos entidades virtuales. Y no es el metaverso, ¿no? No, el metaverso es cuando tu identidad y la mía digitalmente interaccionan. Estos son entidades generadas por ellos mismos. Vale. Es un artículo revolucionario, es Stanford Google del 7 de abril de este año. O sea, yo creo que es la bomba en cuanto a todo lo que están haciendo. Pues fijaros, vamos a escuchar y ver imágenes que a mí también me ha parecido la bomba. Se llama Eternity, es un grupo coreano de pop. Que lo habréis visto porque, y es fascinante porque nada de lo que estamos viendo es real. El presidente ganó las elecciones en Corea del Sur gracias a esto. Gracias a esto. Es que no daba él los mítines. ¿Qué hacía? Cuéntanos. Pues se generó una realidad, digamos, una identidad virtual y contestaban otros a las preguntas que hacía él, pero él no iba a los mítines. Fíjate. Bueno, pues este grupo es el que está arrasando en redes sociales y bueno, pues nada de lo que vemos y escuchamos es real, está creado con inteligencia artificial. Bueno, pues en estas estamos, Jesús. Gorka, contadme cuando lo visteis, qué pensasteis. Sí, pues bueno, ya desde hace tiempo me viene a la cabeza pues la máquina que ha conseguido ganar a los grandes campeones de ajedrez y demás, pues han llegado a desarrollar jugadas que nunca, o estrategias mejor dicho, que nunca antes nadie había desarrollado. Y bueno, eso significa, no que piensen, pero significa que tienen una potencialidad muy grande, que el hombre la tiene también, pero nos falta un poco de espacio en la memoria y de capacidad de cálculo para poder hacerlo. Con esto del juego y de la capacidad computacional de procesar datos, por ejemplo, la lotería. ¿Sería una inteligencia artificial? Fíjate que lo que os estoy planteando, ojo, que estoy dando ideas. ¿Sería una inteligencia artificial capaz de determinar cuál es el número del gordo de Navidad que puede salir en base a... o que se puede aproximar o no? ¿Cuál es vuestra opinión? No, sin duda. Es como construir plegados de proteínas. 10 elevado a 300 posibilidades. Eso es inmaterialmente imposible. Hablando de datos, quiero aprovechar para dar las gracias a Nasertic, Centro Navarro de Datos, a sus directores, Iñaki Pinillos, Ernesto, etcétera, que están poniendo toda la carne en el asador para que tengamos posibilidad de acceder a datos, porque tú lo sabes desde Datay. Sin datos no hay inteligencia artificial. El dato es el alimento. Es que esa es la clave, ¿no? Artificial. Y hay que poner en valor, ya que tenemos personas que ven con mucha antelación el futuro que viene, estas dos personas que he dicho, hay que ponerlos en valor en Navarra.
Gorka, y ahí tenéis con el NEI Center un trabajo por delante apasionante, ¿no? Efectivamente. Además, bueno, ya en el mes de mayo, en el próximo mes de mayo, empezamos con las contrataciones de investigadores, con lo cual, pues bueno, este año ha servido para poner los cimientos del centro de investigación y ya por fin pues podemos decir que el próximo mes ya vamos a tener investigadores en el centro investigando en las líneas que ha comentado Humberto, y para nosotros pues es un gran hito y súper emocionante. Miguel Ángel, vosotros me imagino que también con la empresa con una proyección terrible, ¿no? También. Hombre, ahora es un océano azul que se dice, ¿no? Es decir, ahora mismo tienes infinitas posibilidades y es un momento, a mí me parece un momento maravilloso para vivir, ¿no? Que prácticamente cada mes tienes nuevas tecnologías, nuevas herramientas, y poder investigar y buscar aplicaciones para que sean útiles para la sociedad, pues es un reto y a la vez una alegría y una satisfacción, o sea que estamos muy contentos. Sí. Y Jesús, terminamos ya, también en la universidad estáis metidos ya en este centro vuestro y a tope. No damos abasto, y es más que bienvenido Nair, y bueno, esperamos con mucho entusiasmo colaboraciones y bueno, esta idea de hacer el campus digital que queremos hacer puede extenderse a toda Navarra, pues es un campo de colaboración muy bonito. Pues lo contaremos, porque aquí estamos también para contarlo. No sé si yo o una inteligencia artificial que me sustituya, pero así será. Gracias, de verdad, ha sido un verdadero placer, ¿eh? Bien, muchas gracias. Hasta siempre. Bueno, y la semana que viene más estaremos también con todos ustedes con otros aspectos, probablemente rojillos, porque tenemos también, a ver si le podemos pedir a la inteligencia artificial que nos acerque probabilidades de cómo va a ir ese Osasuna Real Madrid el 6 de mayo. Pero estaremos también muy metidos en esa perspectiva. Gracias de verdad y que pasen una feliz semana.